Juan capítulo 15. Conocemos de qué se trata. Jesús dijo: yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos. Y dijo que el pámpano que lleva fruto, dice ese pámpano, mi Padre, que es el labrador, lo va a podar. ¿Cómo si está llevando fruto? ¿Cómo que lo va a podar? Sí, para que lleve más fruto. Pero el pámpano que no lleve fruto, ese no va a ser podado, ese va a ser quitado completamente. Entonces Jesús después les dice en el versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arde. Pero los que hemos decidido seguir a Jesús y hemos abierto nuestro corazón, tomamos el versículo 5 que dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Así que lo esencial que necesitamos es permanecer unidos a Jesucristo, que es la vida. Ahora, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo se cumple? Dice el versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Es decir, hay una relación de confianza, ¿correcto? ¿Por qué? Cuando nosotros confiamos en alguien y no necesitamos firmar un papel, necesitamos estarle recordando en lo que quedamos. Cuando hay confianza. Cuando confiamos en una persona, basta con que le digamos una sola vez: oye, necesito esto. Y es suficiente para que esa persona pueda, yo sepa que me va a cumplir. Yo sepa que va a estar en el momento en el que yo la necesite. Entonces, por eso dice que si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Bien, ahora quiero que pensemos. Estamos ahorita en días en los que estuvimos recordando, estuvimos meditando acerca de Jesús en la cruz, Jesús resucitado y Jesús presentándose resucitado. Ahora, pensemos un momento. Miren, cuando Jesús les dice a sus discípulos que los envía como el Padre lo envió a él, entonces Jesús les tiene que dar también a los discípulos lo que el Padre le dio a él. ¿Estamos de acuerdo? Porque como el Padre envió a Jesús a cumplir una gran misión de cambiar la historia, de ampliar la familia que tenía. Para Dios, Israel era la esposa, pero la esposa adúltera. Pero ahora Dios quería tener una novia pura, limpia y sin mancha. Lo increíble es que la escogió de entre personas muchísimo más alejadas de Dios. Personas como tú y yo, que no sabíamos nada de Dios, que no teníamos pacto con Dios, pero que nos amó antes de que naciéramos y nos escogió para ser su novia. Entonces, para que nosotros lleguemos un día a verlo cara a cara y seamos parte de todos los creyentes de todos los tiempos, seamos la novia de Jesús y estemos con él por siempre, tienen que suceder algunas cosas verdaderamente tremendas. Tienen que suceder algunas cosas verdaderamente trascendentes. Y lo primero es el nuevo nacimiento. Pero lo segundo es ser llenos del Espíritu Santo, es caminar con él, permanecer en Jesús, solo es posible a través del Espíritu Santo. Así que vamos a profundizar hoy en el aspecto de permanecer en Jesús, y el aspecto que quiero que hoy meditemos y que hoy lleves en tu corazón, tengas en tu mente, tengas en tu pensamiento, tiene que ver
con lo que dice en los siguientes versículos. En el versículo 9, vamos a leer primero nuestras Biblias y después vamos a leer como dice aquí atrás de mí. Dice versículo 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Ahora, ¿cómo dice aquí? Yo los amo a ustedes como el Padre me ama a mí. Permanezcan, pues, en el amor que les tengo. Así que aquí asegura que el Padre le ha amado. Dice, así como el Padre me ha amado, así también yo les he amado. Vean esto, veamos esto, hermanos. Pensemos, por favor. Desde que Jesús estaba en el cielo con el Padre y planearon que Jesús viniera a la tierra, el Padre le estaba pidiendo a Jesús algo no sencillo. Le estaba pidiendo que se despojara, de su gloria, que se despojara de la magnificencia en la que él estaba y que viniera a hacerse un hombre. Uno como nosotros, alguien que se cansa, alguien que se enoja, alguien que pierde el control, que viniera a ser una persona como nosotros, alguien débil. Y Jesús decidió hacerlo y obedeció. Pero cuando él vino a la tierra, él con todo su corazón amó al Padre y no inició su ministerio hasta que fue lleno del Espíritu Santo. Entonces, al ser lleno del Espíritu Santo, la forma en la que Jesús vivió y la forma en la que Jesús se comportó fue una vida perfecta. ¿Te imaginas la forma en la que el Padre lo amó? ¿Se imaginan ustedes las veces que el Padre le dijo a Jesús, mira Jesús, hay tantos que necesitan ser sanos? Y Jesús ya cansado en ese cuerpo humano, debilitado, seguía orando, seguía predicando, seguía enseñando, tenía compasión. Pueden pensar cómo se sentía el Padre con él. Pueden imaginar la forma en la que el Padre permaneció amándolo. Si el Padre lo amaba, lo había amado desde que estaban en el cielo y que eran perfectos y que tenían esa gloria, cuánto más cuando él fue obediente y aún siendo débil, aún siendo humano, lo amó y amó al Padre y lo obedeció hasta la muerte, muerte de cruz. ¿Pueden imaginar la forma en la que Jesús lo amó? Entonces, ahora lo que Jesús les dice aquí es, así como el Padre me ha amado, yo los he amado a ustedes. De la misma manera, con un amor perfecto. Y lo que Jesús trata que ellos entiendan es que es un amor que no va a cambiar, que es un amor que va a permanecer ahí firme y va a permanecer fiel. Ahora, yo me imagino, sucedió esto, miren, recordemos que cuando Jesús se le presenta a las mujeres y en particular a María Magdalena, les dice, vayan a mis hermanos y díganles, voy delante de ustedes a Galilea y ahí nos vamos a ver. Así que se presenta Jesús esa misma noche que resucitó, cuando no está Tomás, se presenta a los 8 días, cuando está Tomás, pero falta un capítulo ahí, falta un evento, porque Jesús lo anunció. Así que vamos a Juan 21 y vamos a ver otro de los eventos donde Jesús se presenta resucitado.
Juan capítulo 21. Dice ahí, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, el que ahora ya era creyente, Natanael, con quien Jesús había hablado al principio de su ministerio, los hijos de Zebedeo, que en este caso son Juan y Santiago o Jacobo, es el mismo, y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Así que lo primero que quisiera que pensáramos, ellos ahora van hacia Galilea, este mar de Tiberias. Seguramente era un lugar donde ellos ya habían estado. Era como su casa, era como su hogar. Tan así que Pedro dice, ¿saben qué? Voy a pescar. Voy a hacer lo segundo que me gusta más. Antes era lo primero, lo que más me gustaba, pero ahora es lo segundo, ¿verdad? Ojalá que así nos pase, que antes lo que más nos gustaba pues era el fútbol o era echar relajo. Ahora simplemente platicar. Bueno, ahora lo que más nos gusta es estar con Jesús. Pero podemos tomar un tiempo para hacer esas cosas que nos gustan. Solamente que aquí hubo un detalle. Yo creo que ellos estaban esperando ver a Jesús, porque Jesús se los había dicho. Y sabían que Jesús cumple lo que dice. Pero al mismo tiempo se empezaron como a impacientar y decir, bueno, ¿cuándo veremos a Jesús? De tal manera que Pedro dice, yo voy a pescar. Entonces van a pescar los discípulos. Yo creo que había un deseo, un sentir de ánimo ahora, de esperanza. Sin embargo, pasa toda la noche y no pescan nada. Eso es lo que sucede cuando nosotros tenemos una experiencia con Dios. Cuando le hemos aceptado o cuando hemos recibido una sanidad o cuando hemos escuchado un mensaje que ha tocado nuestro corazón o tuvimos unos días, un tiempo de estar orando y Jesús habló a nuestra vida y escuchamos, vimos algo en su palabra y de esa forma escuchamos la voz de Dios diciéndonos que viene un cambio, que viene un avance, que viene una restauración, que viene una restitución. ¿Cuántas cosas hemos experimentado que nos animan? ¿No es así? Y entonces cuando ya estamos con ese ánimo, avanzamos. Estamos dispuestos a ir más allá. Y resulta que de repente las cosas otra vez se repiten. Las cosas difíciles. Es como aquel esposo que fue a una conferencia para matrimonios, ¿verdad? Llega y se extiende, se hace tarde, pero él está tan motivado de que ahora sí le va a echar ganas y ahora va a tratar diferente a su esposa y se van a empezar a llevar mejor y todavía más. Les regalan una flor a cada esposo y entonces él regresa y cuando regresa, ¿verdad? Llega bien contento, bien feliz y entonces en eso abre la puerta y cuando llega, lo está esperando su esposa, le dice, ¿qué horas son estas de llegar? Ay, mi vida, pues es que fui a una conferencia para ser un mejor esposo. ¿Qué conferencia ni qué nada? ¿Qué hora de llegar es esta? Pues sí, mira, hasta te traje una flor.
Una flor, ¿de dónde habrás conseguido esta flor? Bueno, yo no culparía a la esposa si lo que él estaba acostumbrado a hacer era llegar tarde. Sin embargo, lo que sí creo es que él creyendo y queriendo que las cosas fueran diferentes, no era solamente de querer. Tenía que suceder algo. Entonces, yo creo que aquí en Juan capítulo 21, Jesús quiere mostrarnos qué es lo que tiene que suceder para que esos cambios que queremos, esos cambios que esperamos, esos cambios que anhelamos en nuestras vidas y en nuestro hogar, las podamos lograr. Así que cuando iba amaneciendo, Jesús se presenta. A mí me llama la atención porque quiere decir que hay un tiempo que Dios espera. Hay un tiempo límite. No es el mismo que nosotros tenemos, no es el mismo que tiene Dios. Pero yo te aseguro que Dios siempre llega a tiempo a sus citas y que Dios tiene una cita contigo y tú tienes una cita con Dios. Puedo asegurarte que Dios va a hacer cambios en tu vida y que va a traer una transformación porque te quiere preparar para que estés con Él. No te quiere en esta tierra por siempre. Te quiere con Él, nos quiere con Él. Y entonces Él se presenta al amanecer y lo ven allá a lo lejos, pero no sabían que era Él. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. ¿Cuál fue la respuesta de ellos? ¿Cuál fue? No. ¿Por qué no tenían? ¿Porque no habían trabajado? ¿Por qué no tenían? ¿Porque no se habían esforzado? A veces uno piensa así y dice, bueno, pero ¿por qué no tenemos? Si hemos trabajado, si nos hemos esforzado. Bueno, aquí vamos. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Miren, Jesús valora todo lo que hacemos. Jesús valora la disposición que tenemos. Sabe lo que implica subirnos a la barca, remar, echar las redes, esperar, trabajar. Él lo sabe. Para Él no le es indiferente. Tus oraciones no lo son indiferentes. Tus sentimientos, tus emociones, las cosas que tú has estado pasando, no le son indiferentes a Él. Créemelo. Pero ¿sabes qué? ¿Qué es lo que Él espera? Que lo escuchemos. Cuando ellos hacen lo que Él dijo, dice que echaron la red y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. De tal manera que aquel discípulo a quien Jesús amaba, que era Juan, le dijo a Pedro, ¡es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, o sea, se volvió a vestir y dijo, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red llena de peces, aunque no estaban muy lejos. Entonces, cuando ellos llegan, Jesús les dice, traigan de los peces. Aún así, Jesús ya tenía su pez, ya había empezado a prepararlo. Dice, subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta ya era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Bien,
Entonces, Jesús solo nos va a pedir aquello para lo cual nos ha capacitado y aquello que nos ha dicho con su palabra que hagamos. Pero quiero decirte que lo mismo que Él nos da y lo mismo que Él pone en nuestras manos, eso mismo quiere que sea útil. Eso mismo quiere que se lo entreguemos. Cuando Jesús dice traigan de los peces, es que lo más importante está por venir. Lo más importante es sentarse con Jesús. Estar ante Él para poder permanecer en Él. Ahora, ¿a qué punto quiero llegar? Bien, el punto es este, hermanos. Estoy seguro que cuando Pedro vio a Jesús la primera vez, que la Biblia no nos da ningún detalle, solo dice que cuando los dos discípulos que iban camino a Emaús regresaron porque lo habían visto y le dijeron, lo hemos visto, lo único que dice ahí es que le dicen, sí es cierto, y también se le ha presentado a Pedro. Y después en 1 Corintios 15 también menciona que se le presentó a Pedro. Así que esa primera vez que Jesús se presenta resucitado a Pedro, algo habló con él. No sabemos qué le dijo, de verdad, no sabemos qué le dijo. Después, Jesús se presenta en la noche de ese primer día que resucitó y Pedro lo vuelve a ver, lo ve por segunda vez. Tercera vez, Jesús se presenta cuando está Tomás y le muestra sus marcas y Pedro lo vuelve a ver. Pero a mí ahora lo que me llama la atención es que en este momento, en este pasaje, en este encuentro, Jesús hace algo muy particular, que lo hemos leído. Y quiero explicarlo. Voy a leer. Dice en Juan 21, versículo 15. Cuando hubieron comido, fíjense, cuando hubieron comido. ¿Cuántos peces y pesos, digo yo? ¿Cuántos peces habían pescado? 153, muy bien, si te acordaste. Fíjense, ¿cuánta hambre creen que tenían ellos? ¿Se imaginan toda la noche desvelados, trabajando? ¿Quién sabe desde qué hora? Porque no creo que, no creo que también muy noche se hayan ido. Desde la tarde se fueron a pescar, estuvieron ahí, no pescaron toda la noche. ¿Sí? ¿Se imaginan el hambre que tenían? Había hambre, había suficientes peces y estaban con Jesús. ¿No creen que comieron con calma? ¿Sí? Hasta que estuvieron tranquilos, hasta que estuvieron convencidos que era Jesús. Yo creo que fue un momento hasta que todos estaban, si se puede decir así, relajados, pensando, Jesús está otra vez aquí. Estamos otra vez con Él. Él sí cumple. ¿Qué vendrá? ¿Qué es lo que sigue? Otros lo irán a ver. ¿Se irá a manifestar resucitado? Eso es lo que está en la mente de ellos. Me imagino. Pero dice los versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?
Fíjense la pregunta, ¿me amas más que estos? A ver, ¿quién enfrente de toda la familia se atreve a decirle, oye mamá, ¿verdad que yo soy el consentido? ¿Quién se atreve a decir eso? ¿Quién se atreve a poner en evidencia? ¿Por qué Jesús lo dijo? ¿Quería ponerlos en evidencia? No, no creo, sino que le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. 16. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Ahora, quiero que veas aquí en la pantalla otra traducción. Aquí en la pantalla. Quiero que la veas y la escuches. Volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Entonces, esta traducción nos permite distinguir que cuando Jesús le pregunta, ¿me amas? Pedro le responde, Señor, tú sabes que te quiero. Por eso la tercera vez le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Aunque en nuestras Biblias aparece me amas en la Reina Valera, pero realmente ahí en el idioma original, la tercera vez Jesús le dijo, ¿me quieres? Y entonces Simón Pedro se puso triste, porque Jesús ya no le dijo que sí lo amaba. Ahora, quiero relacionar esto que Jesús le dijo a Pedro, quiero relacionarlo con lo que Jesús les había dicho anteriormente. Y entonces, si nosotros regresamos a Juan capítulo 15, pero ahora el versículo 10, ¿sí? Vamos a verlo aquí, por favor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Bien, entonces, si Jesús, ahora en el versículo 10, les dice que si ellos obedecen los mandamientos de Jesús, van a permanecer en el amor de Jesús. De la misma manera que yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Ok? Bien. La verdad que Jesús muestra, la verdad que Jesús dice, y la verdad que Jesús manifiesta cuando Él trata con sus discípulos y cuando Él habla con Pedro, está mostrando el tipo de amor que tiene Dios. Jesús le está diciendo, miren, yo soy verdaderamente el Hijo de Dios,
No solamente porque hago milagros. Atención con esto. Yo soy verdaderamente el Hijo de Dios, no solamente por las maravillas que yo he hecho, por las señales que he mostrado. Yo soy hijo de Dios porque yo amo como ama el Padre. Porque mi Padre ha estado viendo cómo han estado viviendo y le ha dolido. De tal manera que cuando Jesús veía las multitudes, dice que las veía como ovejas sin pastor, dispersas, que también implicaría que las veía como ovejas despellejadas. O sea, que solo habían abusado de ellas, que solo se habían aprovechado de ellas, pero que no les habían dado el sustento, no les habían dado el amor, no les habían dado el pastoreo. Así ve Jesús, sigue viendo a las personas que están viviendo en sus fuerzas, que están enfrentando las situaciones pensando que están solas, que quieren agradar a Dios y que quisieran que los demás tuvieran el mismo sentir, y parece que las cosas no funcionan. No hay nada más complicado para el ser humano que sentirse solo, aunque esté rodeado de personas. Pero Jesús vino a acabar con eso, porque Jesús dijo: yo soy el buen pastor. Luego entonces, la forma en la que Jesús manifestó su amor es esta. Le dice a Pedro cuando está en la última cena, el cenáculo, cuando está ahí en el aposento, le dice: Pedro, Pedro, me vas a negar, pero yo he rogado para que tu fe no falte, y cuando tú regreses, tú vas a restaurar. Tú tienes una misión. Jesús se adelantó a lo que Pedro iba a hacer. Jesús se adelanta y le dice: Pedro, yo no voy a ver cuánto me vas a fallar, yo estoy viendo lo que tú vas a hacer después. Se lo dijo desde ahí. Cuando Jesús resucita, Pedro lo ve 3 veces y con esta 4 veces. Y esta última vez todavía Jesús le sigue diciendo: Pedro, después de que hemos estado hablando, después de que me has visto, me has escuchado otra vez, ¿ya me amas? Y Pedro todavía seguía con ese sentimiento: Señor, solo logro amarte en mis fuerzas. Eso era lo que Pedro le estaba diciendo: Señor, solo te estoy amando con mis fuerzas. No te estoy amando como tú me has amado, incondicionalmente. No lo estoy haciendo así todavía. Sin embargo, Jesús le dijo: aún así, cuida de mis ovejas. Es decir, aunque tú me sigas diciendo que no me puedes amar, que solo me puedes querer, que el amor que me tienes es con tus fuerzas, aún así yo te digo: Pedro, sigue adelante, porque vas a terminar amando como yo te he amado. Sigue adelante. Pedro, aunque sea me quieres, sí, Señor, aunque sea te quiero. Pues sigue adelante. Cuando Jesús dice aquí: permanezcan, si ustedes permanecen en mis mandamientos, si ustedes empiezan a obedecerme, va a llegar el momento que por esa obediencia me van a permanecer en mi amor. Y al permanecer en mi amor va a fluir en ustedes y a través de ustedes. Y entonces serán conocidos como hijos de Dios. Jesús ahí en intimidad, ahí en cercanía, les dio a entender que lo más importante no era los milagros. Lo más importante en cuanto a que Jesús era el Hijo de Dios, lo más importante y determinante era el carácter. Era el carácter que él mostraba, era el amor que él mostraba. Ese grande amor que Jesús mostraba. Era, es y será la mejor manifestación de que es hijo de Dios.
Dice, por consiguiente, así que si ustedes me obedecen, van a permanecer en mi amor. Y ahí es donde van a venir los cambios. ¿Cuántos tenemos peticiones delante de Dios? ¿Cuántos anhelamos cosas de Dios? ¿Cuántos de nosotros anhelamos que cambien las circunstancias en la familia, en el hogar, en la economía? Bueno, van a cambiar al permanecer en la palabra de Jesús. Y la forma de permanecer en la palabra de Jesús es amando. Ahora, ya estaba profetizado que iba a venir el verdadero pastor. Ya desde los profetas, y esto lo vamos a estar viendo en los mensajes de los domingos, hablando de los profetas. Más adelante vamos a ver cómo se hablaba de que los pastores se habían pastoreado a sí mismos, pero que vendría el verdadero pastor, el buen pastor. Quiero que consideres la forma más sencilla en la que te vas a parecer a Jesús y en la que Él se va a poder manifestar a tu vida, es permaneciendo en su amor. Ahora, vamos a verlo de la forma más sencilla. Vamos a terminar con este pensamiento. Y lo voy a leer. Cada vez que amamos a alguien que no nos está mostrando amor, estamos permaneciendo en el amor del Padre. Y entonces llevaremos fruto. Otra vez, cada vez que amamos a alguien que no nos está mostrando amor, estamos permaneciendo en el amor del Padre y llevaremos fruto. ¿Qué significa? Número uno, que cuando alguien no nos está mostrando amor, en lo primero en lo que nos enfocamos es en nosotros mismos, es en cómo me siento. Y se empieza a distorsionar la imagen propia. Porque al sentirme mal, empiezo a perder ese valor de mí mismo. Por consiguiente, la respuesta hacia esas personas que no nos están mostrando amor, sea quien sea, es nosotros tampoco le mostramos amor. No sé si se han dado cuenta, luego hasta cuando vemos una película o vemos algo en la televisión y vemos que alguien está abusando de otra persona, ya nos cayó gordo. Ya dijimos, ay, qué malvado, qué pesado. ¿Saben? Porque este mundo lo que nos está enseñando es que respondamos según nos trate. Eso es lo que nos está enseñando este mundo. Cuando nosotros permanecemos amando,
Cuando nosotros tenemos esta actitud de que a pesar de que alguien no nos está mostrando amor, nosotros estamos tranquilos. En primer lugar, lo que estamos diciendo con nuestra respuesta, con nuestra actitud, es: Dios me ama. Como Dios me ama, no importa si esta persona no me está mostrando amor. Es irrelevante. No pasa nada, porque Dios me ama y me va a amar siempre. Segundo, cuando la persona no me está mostrando amor y yo, en lugar de ofenderme, puedo ponerme en su lugar y puedo pensar: necesita del amor de Dios y yo lo tengo. Mira, a mí me recuerda algo que quizás no te suene muy bien. Hace años estuve en una campaña evangelística, fuimos a predicar a Michoacán, y cuando estábamos teniendo la reunión al aire libre, vinieron varias personas de ese lugar, un tanto violentos, y entonces el hermano que estaba al frente dijo: voy a salir, voy a hablar con ellos, y así lo dijo, y le voy a partir la cara al diablo. Yo me quedé así como que no sabía qué pensar, porque él salió y salió con él su hermano que había sido boxeador, y yo digo: "Ay, hijo, a ver, ¿cómo que le van a partir la cara al diablo?". Créeme que yo me quedé un poco a la expectativa. ¿A qué se refería? Después, cuando salí ahí atrás y vi cómo hablaba con ellos, el Señor me mostró, pude ver en este momento que les está hablando con paciencia, que les está hablando con amor, aunque ellos lo están agrediendo. En el mundo espiritual está sucediendo todo lo contrario. Ese dolor, esa ansiedad, ese enojo, esa ira, esa contienda están siendo destruidos. Así que, en verdad, estamos en tiempos donde hay tanta presión, hay tantas cosas por las que nos preocupamos, que perdemos de vista que el amor de Dios es inalterable, que el amor de Dios está con nosotros, que el amor de Dios está dentro de nosotros y quiere salir para que verdaderamente se muestre que somos hijos de Dios. Así que yo te invito, la próxima vez que alguien no te trate con amor, es una gran oportunidad para permanecer en el amor del Padre. Créeme que si tú lo haces como una decisión primero, aunque no lo sientas, después va a venir la emoción, el sentimiento, después va a venir la paz, porque Dios es fiel, porque Él es el primero que está frente a nosotros, que nos rodea con amor, porque Él ya lo mostró en la cruz
y lo sigue mostrando ahora que ha resucitado. Así que yo te invito a que en este momento reflexiones y pienses en en los últimos días, ¿qué personas no te han mostrado amor? En los últimos días, ¿en qué personas has pensado? De tal manera que hubieras preferido que las cosas fueran diferentes. Pero también, por consiguiente, ¿cómo has respondido? Y entonces tomes una decisión. Dice la palabra que hemos estado leyendo en Juan capítulo 15. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Realmente es sencillo. ¿De cuántas formas Jesús permanecía con el Padre? Lo amaba, lo adoraba, hablaba con él, le pedía dirección, lo invocaba cuando había alguna necesidad, le daba gracias por el pan, le daba gracias por el milagro, como cuando en el caso de Lázaro. Así permaneció Jesús.